La Guagua. La Guagua. Un viaje con el jazz, los ritmos afrocubanos, el tango, nuestro folclore y la música popular brasileña. La Guagua. Un programa de José Luis Eisenmeser. Yo soy un malhumorado, pero cuando escucho buena música me cambia el humor, y escuchar a Eduardo Rovira me provoca un placer inmenso, el mismo placer que siento de tener hoy aquí en el cuarto programa que le estamos dedicando a este maravilloso compositor, bandoneonista, multiinstrumentista, podríamos decir, arreglador, un hombre completo, talentosísimo, un adelantado para su época. Digo, cuarto programa dedicado a Eduardo Rovira, y quiero agradecer a Beatriz Senra y a Roberto Rovira, que nos están permitiendo, gracias a este esfuerzo notable que están haciendo por, de alguna manera, de que la obra de la figura de Rovira vuelva a estar
Vuelva a estar, no sé si alguna vez lo estuvo, pero como ellos dicen, y me están convenciendo, este es el momento de Eduardo Rovira. Así que en las Casas del Ramo, ustedes van a poder ya adquirir, no sé en cuáles Casas del Ramo, pero seguramente en las que usted ya sabe, a las que no voy a nombrar porque nunca ponen un centavo en este programa, está Tango en la Universidad, el trío de Eduardo Rovira y a Evaristo Carriego. Estos dos trabajos excelentemente presentados y que tenemos que agradecer, repito, el esfuerzo de Beatriz y Roberto, que hoy están nuevamente con nosotros. Y como se va a ir el tiempo muy rápido y tenemos muchas cosas para charlar, quiero agradecerles a ustedes que me hayan permitido desarrollar estos 4 programas con figuras tan importantes como la de Pedro Gaeta, Pedro Coquiararo, que han estado en el primer programa. Ayúdame, Beatriz, porque mi memoria está fallando. En el día jueves, eso fue el día miércoles. Te agradezco a vos, en realidad. No, muchas gracias. Gracias, Roberto. Bueno. Gracias. Gracias, Roberto, por... No, gracias a vos por esa cortesía con mi padre. Estuvo Eppelbaum, Elida Rouchetto. Sí, estuvimos hablando con la señora, con la mujer de Eduardo Rovira, y se me está escapando alguno. Ya trataré de... ¿Doctor español? El doctor Hugo Español, el doctor Hugo Español, sí. Que ha venido, como hoy, Sergio Pujol desde la ciudad de La Plata. Así que, Sergio Pujol, buenas noches, gracias por estar en La Guagua una vez más. Es un gusto. Otro gran amigo, alguien que, como dije yo el día viernes, he aprendido muchísimo junto a Elida Rouchetto, me han enseñado muchísimo, y quiero agradecerlo porque está aquí. Ricardo Bellini, buenas noches. Hola, buenas noches, y espero que no me guarde rencor por eso. De ninguna manera. Considero a Tiempo Tango el mejor programa de esto, lo digo hace mucho tiempo. Tiempo Tango, un programa que está aquí en la Radio Palermo 94.7 todos los sábados a la 1 de la tarde, y creo que ahí se aprende muchísimo. Gracias, Ricardo, por todo. Y tengo acá a mi hermano, mi amigo del alma, con quien hemos hecho tantos años La Guagua. Estoy refiriéndome a Raúl Quevedo. Sí, gracias, José Luis, por la invitación y por compartir la mesa con gente realmente importante, valiosa y que sabe. Que sabe, sí. De alguna manera, no es casual, porque, como decíamos las otras veces, no existen las casualidades, existen las causalidades. Creo que todos los que estamos sentados acá somos roviranos o rovirianos. Rovirianos de la primera hora. Para inventar una palabra, ¿no? Roviranos sería, ¿no? Un neologismo, sí, ahí está. Que a lo mejor si la música de Rovira empieza a tener más difusión, por ejemplo, piazzolano ya es un adjetivo totalmente incorporado. Bueno, es verdad. Si eso suena piazzolano, todavía no decimos eso suena roviriano. A lo mejor entre algunos... Quizás sea el puntapié inicial, como Roberto está seguro de eso, dice, este es el momento de mi papá, y ¿por qué no? ¿Por qué no creerle? Si él está realmente... ¿Estás convencido, Roberto, de eso, no? Yo creo que sí, y como papá lo dice, que hoy en el oído de la gente es más armónico, entonces pueden entender más la música de mi viejo. Uh-huh. Eso es lo que yo siento, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Yo quisiera repetir un par de cosas que ya dijimos en programas anteriores. ¿Cómo se llamaba este hombre que tenía Eugenio Mandrini. Eugenio Mandrini decía lo siguiente: ¿cómo se construye el olvido? El olvido se construye con resentimiento, con estupidez y con olvido. Y los que enarbolan la bandera del olvido, una bandera tan negra que envidiarían la noche y los eclipses, juegan a un juego despreciable. Juegan a borrar todo aquello que incorpore a la vida algo diferente. Porque para ellos todo lo diferente es revolucionario, o cuanto menos transgresor. Y aceptar lo diferente sería como volver a comenzar. Y volver a empezar y volver a comenzar es hacer a un lado la apoltronada comodidad de lo establecido. Y eso implica un riesgo, un altísimo riesgo que nunca se atreverán a enfrentar a aquellos que construyen, como albañiles siniestros, el viejo edificio del olvido. Eduardo Rovira es uno de esos pertinaces olvidados y sabría muy bien de qué estamos hablando. Y sabría además que nuestro respeto y admiración por su obra tiene memoria permanente. Yo quisiera ahora, si ustedes están de acuerdo conmigo, compartir unos 3 o 4 minutos de un reportaje que se le ha hecho a Rovira, donde él plantea una serie de cosas relacionadas con la música, para abrir un poco el debate y el juego. No sé qué les parece. Perfecto. Escuchamos un poco a Eduardo Rovira.
nosotros comprobamos a menudo, al escucharlo a usted, la inserción de temas de Bach. ¿A qué se debe esa preferencia suya por Bach? ¿Y a qué se debe también que usted mezcle en el tango algunos pasajes de Bach? Bueno, yo no diría temas de Bach, sino yo empleo la técnica de Bach, que es la contrapuntística. Y el contrapunto, de cualquier forma que se haga, va a sonar a Bach ahora, mañana y toda la vida. Yo tomo eso como una técnica, es decir, que tomo un tema de tango mío o de algún otro compositor, lo contrapunteo y de acuerdo, lógicamente, al contrapuntear la 1, 2, 3 o más partes, suena a Bach, pero no es mi culpa, es la técnica. Sin embargo, yo le preguntaría una cosa, Rovira. Contrariamente a lo que ha hecho Albarracín, que ha sido en cierta medida hacer la apología de su posición, y respetando la posición de Albarracín, para poder extraer mayores elementos concretos en esta entrevista, es decir, para mayor aclaración de la cosa, voy a hacerle a usted todas las objeciones que escucho en la medida de lo aceptable con respecto a la posición de ustedes, porque hay otras objeciones que son solamente no querer estar en eso. Me interesa, la crítica constructiva me interesa, porque soy capaz de equivocarme también, ¿eh? Pero justamente interesa saber, por ejemplo, si el hecho de ya entrar en este nuevo proceso musical del tango significa, por supuesto, involucrándolo también implícitamente, de manera explícita también, que hay que ser buen músico. Ya no se puede tocar tango solamente por el hecho de estar inspirado o por tener un buen oído para tocar instrumentos, no hay que conocer buena música. Bueno, hoy en día, para hacer música popular, hablo de música, no incluyo en ella la música beat, porque yo no la considero música, sino una alta experiencia del ruido. Considero que tanto el tango como el jazz, e inclusive parte de la música del Brasil, indiscutiblemente hay que hacer música, hay que ser músico para poder componerla, hay que ser un muy buen ejecutante para poder ejecutarla. Muy bien dicho. Porque usted, por ejemplo, inclusive en sus composiciones, revela una alta aptitud para la sinfonía. Quiere decir que entonces... Bueno, estamos en una época, tal vez suene un poquito duro esto y un poco agresivo, pero no es mi intención hacerlo, que ya la barrera de la música popular con la llamada música sinfónica o de cámara no existe, porque los principios están tanto en una por consecuencia lógica, por considerarse música erudita o música seria, aunque yo no considero que haya ninguna música para reírse, y en la otra como música popular, se ha llegado a una altura que el empleo de la técnica en la música popular, sin entrar en el terreno de, digamos, de la música, ¿cómo podría decirle yo? Erudita. No digamos erudita, sino... ¿De qué tipo? ¿De tipo moderno? Pues sí, tónico. Caer en lo que diríamos demasiado en la técnica musical y hacerla fría, ¿no es cierto? Esa no es la intención de lo que yo quiero hacer, ni Piazzolla, ni ninguno de nosotros. Es sino adaptar dentro de las posibilidades que nos ofrece el tango, sin destruirlo bajo ningún punto de vista, todas las técnicas posibles que él resista. Con eso tratamos de hacer música, por eso digo de que la barrera entre la música de cámara o sinfónica con la música popular ya no existe, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Brasil. Ricardo Bellini, para abrir el juego, él dijo una serie de cosas que me parecen, por lo menos para conversar, ¿no? Perfecta. A ver esto, a ver si podemos comenzar de esta forma, ¿no? Él dice... introducir en el tango todos los elementos o todas las técnicas posibles sin perder la tanguidad, ¿no? De alguna forma, y que el tango resista. Digo esto para aquellos que piensan que el tango y usted lo sabe mejor que nadie porque usted maneja un programa específico de tango donde tiene todo tipo de orejas, ¿no? Algunas que se quedaron... Pasa en el jazz también, pasa en la música de raíz folclórica, ¿no? Y pasa en todos los géneros de la música, aún en la música clásica, ¿no? Piensan que, bueno, que los románticos o el movimiento barroco, sin pensar que los compositores contemporáneos han existido y existen afortunadamente. Yo creo que para interpretar realmente a Rovira, como en su tiempo tuvimos que interpretar a Piazzolla, hay que diferenciar dos conceptos fundamentales.
Si cualquier tipo de arte se caracteriza por la belleza. La belleza es un valor subjetivo que se capta por vía emocional. Pero la idea de belleza, el concepto de belleza, se capta por vía intelectual. Ya no es me gusta o no me gusta. Yo creo que para entender realmente a estos genios, porque sobrepasaban la media, hay que partir de la idea o el concepto de belleza y entenderlos por vía intelectual. Ya no alcanza con decir me gusta o no me gusta. Hago un juicio subjetivo de valor que dice es bueno, es malo, es lindo o es feo. Yo creo que hay que ir un poco más arriba porque ellos volaron bastante más arriba. Sin embargo, la utilización del famoso refrán sobre gustos no hay nada escrito, bueno, está permanentemente... Claro, y es válido. Sí, pero nadie se ocupa, es decir, hay alguien que dice que hay mucho escrito y nadie lee. Pero cuando vos hablas del concepto general de belleza, estéticamente, hay innumerables tratados sobre estética que uno los va a recibir, a captar por vía intelectual. A esta gente se la puede captar solamente por vía intelectual. Y con esto no desmerezco a nadie, ¿eh? Hay que tener una predisposición especial para entender en el momento que hacían esto, qué estaban haciendo. Uh-huh. ¿Cuántos años hace que usted se conectó, Ricardo, con Beijing, con Rovira? Con Beijing hace unos cuantos. Al comienzo, empieza con R y me... Con Rovira yo hablé muy poquito, creo que una sola vez. Mucho más charlé con Piazzolla por motivos de encuentros y ese tipo de cosas. Pero tenían varios puntos en común Piazzolla y Rovira. Por ejemplo, sus referentes. Rovira admiraba a Goñi y Piazzolla también. Rovira admiraba a Gobi y Piazzolla también. Rovira le apreciaba mucho el trabajo de Osvaldo Manzi y Piazzolla, lo tuvo de pianista, y Rovira apreciaba mucho el trabajo de Osvaldo Manzi. Y él decía que eran los únicos que le dejaron algo distinto. Y sobre todas las cosas, a mí me impresionó mucho cuando Rovira dijo que el tango se componía de 4 elementos: ritmo, melodía, armonización e imágenes. Y me quedé, entendí las 3 primeras, a ustedes se los comenté, pero no entendía la última realmente. Imágenes. Claro, él hablaba de una ciudad que iba cambiando en el aspecto social y que evidentemente el influjo social en los que ejercen cualquier tipo de arte es fatal. No, nadie puede escapar a la época que le toca vivir. Esto de las imágenes me quedó siempre como una cosa que no entendía, que no alcanzaba a comprender. ¿Qué es la imagen? La imagen que tiene el creador cuando crea. Él sostenía que la imagen estaba también en el oyente. Y lo comprendí mucho después, el día que escuché que no era un tango de él, Patético, tocado por Rovira. Y entendí el significado exacto de la palabra patético y me vi, por razones que nos pasan a todos, pérdida de seres queridos, etcétera, etcétera, totalmente identificado, a pesar de que ese tango había 2 versiones, una de Troilo y una de Pugliese, que eran inmejorables. Pero cuando escuché la versión de Rovira, entendí perfectamente qué quería decir. Uh-huh. Y ahí entendí lo que era imagen. Claro, porque uno puede analizar la obra de composición de los propios temas de Rovira, pero cuando Rovira aborda temas de otros creadores y los desarrolla y los da vuelta y le busca su propia expresión, realmente uno se queda maravillado, ¿no? Porque una cosa es la obra propia de Rovira, que uno le podrá llegar más o menos, pero cuando él toma estándares, si se me permite, ¿no? Para que se entienda, Rovira hace unos trabajos realmente geniales, espectaculares. Por eso, el creador cuando crea sus propias imágenes. Pero para transmitir imágenes de otros creadores hay que tener mucho talento. Y eso era lo que le sobraba a Rovira. Entonces, a veces hay que comprender la situación del común denominador de la gente. Mucha gente no estaba preparada para captar. Pero ¿cuándo la gente va a estar preparada, Ricardo? Cuando se lo difunda como es debido, cuando se lo explique como es debido. Entonces la gente tiene la predisposición para entender.
Porque acá, ¿cómo se llama este hombre? Mandrini. Habla del olvido. Y si uno se olvida de algo, es decir, uno puede ignorar algo. Como lo ignora, no sabe de la existencia de Rovira. Acá habla del olvido. ¿Sabe qué pasa? Ignorancia y olvido. Claro, pero en los 60 fue muy fuerte Rovira. Él se refiere a esa etapa de Rovira y después quedó como en la nada, como una especie de nada. ¿Fue tan fuerte? Sí, fue No, fue fuerte para quiénes. Bueno, los que lo seguíamos, los que... ¿Cuántos lo seguían? Y no sé, quizás no era un fervor popular de ir a la Plaza de Mayo, pero... Porque a Monk lo iban a ver en la ciudad de Nueva York, esto lo hemos hablado con Raúl Quevedo muchas veces, no más de 10 personas, esto lo hablé con Susan Homem de Melo, que es un periodista brasileño muy importante. Él vivía en la ciudad de Nueva York cuando Monk estaba, digamos, iban 5 o 6 personas, 10 personas, las mismas que seguían a Piazzolla. Víctor Olivero, que es un común amigo, lo puede atestiguar. Sin embargo, en el ambiente, bueno, era un ambiente universitario, cuando empezaron a hacer los conciertos en la Facultad de Medicina y en la de Derecho, se llenaba totalmente, quizá para discutirlo, pero había muchísima gente. Les llegaba más fácil, quizá estaban mejor predispuestos a entender otro tipo de manifestación que estaba dentro del tango sin ningún tipo de duda. Sí, Sergio, perdóname que te he interrumpido. Sergio Pujol. Estaba escuchando muy atentamente lo que explicaba Bellini y realmente coincido en líneas generales esa diferenciación entre una música más intelectual tal vez o a la que se accede con un conocimiento del lenguaje, ¿no? Y también presté atención a una intervención de José Luis que no fue un lapsus, fue una apropiación de un término del jazz que es standards, ¿no? Y recordé la única vez que lo conocí al maestro Rovira frente a un micrófono como este en Radio Universidad Nacional de La Plata. Yo empezaba a hacer un programa hace de esto 27 años y se nos ocurrió invitarlo a Rovira porque en realidad en La Plata lo conocíamos mucho a Rovira. Era una presencia permanente, uno se acercaba a hablar con alguien de la Facultad de Bellas Artes o del ambiente de humanidades con cierta edad y uno decía Rovira y decía, wow, Rovira es un capo, se decía. Yo crecí escuchando decir Rovira es un capo y crecí en un ambiente bastante musical, no de melómanos diría, pero bueno, tanto mi viejo como mi vieja tenían un acercamiento a la música y estaban los discos de Piazzolla y mi viejo siempre me decía, este es el gran Piazzolla, pero ojo que hay un tipo que se llama Rovira que es un capo. Así que siempre estuvo presente Rovira. Y en ese programa de 1979, antes de la entrada de Rovira, estuvimos pasando unas grabaciones de jazz. Y Rovira preguntó, ¿qué es esto? Esto es Paul Desmond, con Dave Brabe. Ah, qué bueno que es Desmond. Entonces cuando empezó la nota le pregunté por el jazz. Y me dijo, para mí ha sido una gran influencia el jazz. Yo escucho mucho jazz, me interesa mucho el jazz. Y esto lo traigo a colación porque vos decías, bueno, Rovira, lo que hace Rovira cuando toma el tema de otro, ¿no? Y me parece que en esa forma, digamos, de exigir la composición ajena de otro, ¿no? Cuando el intérprete se impone por sobre el compositor, me parece que había un cierto rasgo jazzístico. No porque sonara jazz, su música no sonaba jazz, su música pertenecía al campo del tango. Pero me parece que esa apertura de cabeza que tenía Rovira, esa falta de, ¿cómo decirlo?, de timidez, si se quiere, esa osadía para hacer, por ejemplo, con A Fuego Lento, algo totalmente distinto a lo que había hecho claro. A una velocidad imposible, con una digitación increíble, casi una parodia parecía de Fuego Lento. La verdad que parecía casi una parodia, un chiste, ¿no? Exactamente. Yo diría un toque de humor. Me parece que en la música de Rovira, por momentos aparece un cierto humor sardónico, muy agudo, muy inteligente, y que uno cuando se sumerge en su música lo disfruta y lo agradece también, ¿no? En un ambiente que muchas veces es muy cerrado, muy circunspecto como es el del tango, ¿no? Yo creo que a Rovira le faltó solamente, para alcanzar la dimensión de Piazzolla, haber estado en París mucho tiempo y haber triunfado allá. No nos engañemos, es el centro cultural del mundo. Los caracteres, me gustaría dejar la pregunta flotando, y esto también se lo quiero preguntar a Conqueves, porque hemos hablado tanto con Raúl cada vez que difundíamos a Rovira del tema de las concesiones o no concesiones que hacía Rovira para que su música se mantuviera, para que su música creciera, para que su música llegara a la consideración de la gente.
cuando Rovira tuvo que salir a trabajar de otras cosas para que no hacer las concesiones. Pero esto me gustaría charlarlo después de la pausa, porque parece mentira, pero ya se nos fue media hora de programa. Estamos en La Guagua, 99.5 Radio Palermo, Buenos Aires, Argentina. Beatriz Enra, Roberto Rovira, Ricardo Bellini, Sergio Pujol, Raúl Quevedo, acompañándonos en este último cuarto programa dedicado. Tendríamos que hacer unos, no 40, 50 programas para poder empezar a, no a comprender, sino a interiorizarnos más de la obra de Eduardo Rovira. Eduardo Rovira, una vez más, repetimos, usted puede encontrar estas dos joyas en las Casas del Ramo. Merece que usted gaste algunos morlacos, muy antiguo Quevedo, morlacos, para adquirir Tango en la Universidad, del trío de Eduardo Rovira y dedicado a Evaristo Carriego. Recién yo hacía referencia a Raúl a la personalidad, y fuera del micrófono estábamos hablando que quizás Piazzolla tuvo una forma de defender su música por su personalidad. Sabemos que hay gente en otras disciplinas de la música popular que tiene un carisma determinado sin llegar a ser brillantes, pero que se constituyen en ejes, y otros muy talentosos que por esa forma más, y no voy a dar nombres, pero vos sabés a quién me estoy refiriendo, por ahí no trascendieron y sin embargo han hecho una obra fantástica. ¿Cuántas veces hemos hablado de la personalidad de Rovira?
Bueno, hemos hablado muchas veces cuando lo hemos difundido sobre la personalidad de Rovira, pero con respecto a lo que es la instalación como personaje en los medios, no hay que olvidar que la noticia dentro del sistema comercial es una mercancía más, y los medios lo que necesitan es mercancía para poder vender. Hoy se hace más indisimuladamente que antes. Antes no, era una cosa que las técnicas comunicacionales no estaban tan desarrolladas, entonces la gente no accedía tanto y no hilaba tanto con respecto a cómo se manejaba todo eso. Y yo lo que quería preguntarles a ustedes, cuando este señor habla del olvido, si Rovira fue una persona que estuvo realmente instalada en los medios como para producir un olvido, porque yo tengo vagos recuerdos de Rovira. Yo no hablé nunca con él, no lo conocí, pero escuché su música y tengo vagos recuerdos de él, pero siempre como un músico, digamos, más bien aislado de lo que era la ideología dominante del tango en ese momento, y que la única permisividad que había ahí, había dos permisividades para mí. Por un lado estaba la permisividad que era de Piazzolla, que el propio sistema lo incorporaba a Piazzolla, y había otros tipos dentro del mismo sistema, pianistas como Salgan, que también se manejaban dentro de eso, siendo creadores que estaban completamente al margen de todo el sistema musical. Desde ese punto de vista es el que yo digo, Rovira, ¿cuándo estuvo instalado dentro del sistema del tango? Yo coincido con tu pregunta, porque solo se puede olvidar lo que se ha conocido. Claro, era un poco lo que yo planteaba, exactamente. Y a Rovira mucha gente no lo conoció. Así que yo no creo que haya estado instalado en el olvido. No lo alcanzaron a conocer, y si vos lo das a conocer, no va a quedar instalado en ningún olvido, porque la buena música, el arte, cuando es así de este tipo, nadie lo olvida, aun que no te guste. No lo olvidas siquiera para decir no me gusta. De cualquier modo, yo creo que a principios de los 60, cuando recibe el aval de Ernesto Sábato, que acaba de publicar Sobre y Tumbas, cuando Tata Cerón lo invita a tocar en Gotán, me parece que ahí hay un momento pequeño, efímero de Rovira. El problema, creo yo, con la difusión de la obra de Rovira y con las dificultades para permanecer, porque no se trata de tener un momento, sino de permanecer en el tiempo, es que todas las referencias a Rovira están hechas en relación a Piazzolla. En los medios. Es decir, se habla de Rovira, dice, sí, Rovira, ¿sabes quién es Rovira? Es el tipo que tocaba el bandoneón en la época de Piazzolla. Otro Piazzolla, un guardista como Piazzolla, siempre Piazzolla. Esto no es culpa de Astor. Esto tiene que ver con la soledad que ambos tuvieron en un momento en el que el tango había empezado a decrecer. Es decir, les toca un momento difícil para el género. Con la corporación de los tangueros dándoles con un caño. Astor salió favorecido a esa confrontación porque Astor crecía en la confrontación por su personalidad. Y Rovira me parece que no. Y además Rovira tuvo dos frentes. Tuvo el frente de los tangueros tradicionales, vamos a llamarlos así genéricamente, y por otro lado la oposición del propio Piazzolla. Entonces realmente era muy difícil, tendría que haber sido un titán para poder sobrevivir, me parece a mí. Sí, pero hay algo más que no se habla. Él instaló su negocio, su primer negocio en el año 66. Que se llamaba Tango 66, cuando venía de toda esta etapa buena del tango, y fue justo cuando empezó el gobierno de Onganía. Sí. ¿Recuerdan el 66? Sí. Bueno, y él además era de tendencia política de izquierda, o él se decía comunista, como decía Pedro Gaeta. Entonces, él además tuvo ese frente que nunca nadie, no lo sabe, no nadie lo dice. Él tuvo que cerrar su negocio, que duró apenas 8 o 9 meses, porque lo combatían políticamente.
no era abierta la historia, pero él sabía que tarde o temprano iba a tener algún problema políticamente con los militares. Entonces eso hizo que él se fuera a Lanús. Y ya después esa parte de los militares tampoco paró, entonces optó por irse a La Plata, en la banda de la policía. Tampoco él se asumía no ser peronista. No era peronista. No era peronista. No, quiero decir... Era un humanista. Lo que pasa es que en esa época se usaba el término... comunista, pero no era comunista del partido. Era un humanista, digamos. Ellos hacían esta música por los barrios. No era comunista como Pugliese. Tampoco. Entonces, a él también lo separó del medio tanguero de los 60, la parte política del país. Eso también estuvo, Si no hubiera aparecido Onganía, a lo mejor algo hubiera continuado. Hubo una suerte de exilio interior en él, ¿no? Sí, Piazzolla, en cambio, se fue a Milán, es decir, hoy fuera del micrófono hablábamos, y evidentemente Piazzolla viene con toda la acreditación europea, de la crítica jazzística. Piazzolla logra insertarse, sobre todo en los últimos años de su vida, en el circuito del jazz, en los festivales del jazz. Entonces, claro, tenía otro aval. Evidentemente, y además ¿no? reconoce la admiración de esa gente. Claro, exactamente. Sí, es un ida y vuelta con esa gente, claro. Yo creo que Rovira, en los mundos que ustedes están hablando, el mundo del tango, muchas veces lo hemos hablado con Raúl, el Negro Lagos, por dar un ejemplo, el Negro Lagos, que también utilizaba, todo el mundo lo acusaba de tocar jazz, ¿sí o no? Sí. Sergio. Sí, totalmente. Raúl, lo acusaban de tocar. Y él decía, no, yo utilizo determinadas armonías, un poco lo que decía Rovira que relaciona Bach. Claro. ¿No es cierto? ¿Qué culpa tiene Bach? ¿Y qué culpa tiene el jazz? Ahora, perdón, no creo que Lagos, que la música de Lagos sea más conocida que la de Rovira. No, por eso te estoy dando un ejemplo de alguien que ha sido, y sigue siendo, y será, uno de los artífices de la música popular argentina. Sin duda. Yo, corroborando lo que decía Beatriz, digo que el proceso de destrucción del tango es un poco anterior. Sí. Y es foráneo. Sí. A principios de los 60. Porque no nos olvidemos que Horacio Salgán tuvo que disolver la orquesta, que Alfredo Gobin murió en la más extrema de las pobrezas. El proceso venía de destrucción desde afuera, no es gratuito. Yo lo escuché el otro día en Élida, con razón decir, con esta gente que destruyó las matrices de la vida. Sí, Ricardo Mejía. Claro. Algo había que atacar. Con la nueva ola, sí, ¿no? pero tampoco quitémosle responsabilidad propiamente del tango, porque, porque Salgan con la primera orquesta no pudo grabar. O sea que el propio ambiente del tango también es un poco endogámico, ¿no? En el sentido de que, bueno, todo aquello que viene Pero de no era el ambiente del tango, era las grabadoras extranjeras. Más que nada la radio. No, yo me refiero un poco antes, ¿no? Los directores de la radio, por ejemplo, no aceptaban que Rivero era una voz para grabar. Sí, claro. Entonces Salgán no grababa porque tenía Rivero. Claro. Como le pasó a Troilo con Fiorentino. No, yo no me refería a los músicos de tango solamente. Quiero decir los difusores, los medios que se y las radios tango. Y los directores de las radios que imponían su criterio y no aceptaban determinadas cosas. Y cuando el director, por solidaridad lógica, imponía su elenco, desaparecía. Yo quiero decir una sola cosa. Yo me acuerdo de lo que me dijo mi papá hace muchos años, y ahora escuchándolo a ustedes, que uno cada día aprende más. Pero con lo que él me dijo, yo creo que ustedes se van a dar cuenta de lo que yo voy a decir. Salíamos de ahí, nos excitábamos con mis hermanos, yo estaba solo. Me dijo, cuando yo me muera, mi música va a trascender. Entonces yo hago una pregunta a todos. Si cuando veo que Piazzolla hacía lío, pasaba esto, fulano mengano, él se corrió y dijo que se maten todos, yo voy a seguir en mi... Y él era feliz, porque todo lo que compuso después, no es que puñal, me mato, me suicido. Sí. No estaba deprimido porque no tenía reconocimiento masivo. Para nada. Por eso yo creo mucho en Dios, y Dios existe. Yo creo que esta es la obra de mi papá. Y yo creo que él hubiese estado muy feliz que sea en este momento, no de la manera que antes. No le gustaba ese tipo de pelea. No, evidentemente en su obra me parece que hay una búsqueda muy profunda que está ajena al aplauso fácil y al reconocimiento de su propia época. Me parece que en su obra hay un deseo muy manifiesto de trascendencia, ¿no? Y es cierto, ¿no?
Hay fenómenos artísticos que tienen un gran reconocimiento en su tiempo y luego, que por supuesto no es el caso de Piazzolla, que lo seguimos escuchando y apreciando, pero hay otros que han tenido su cuarto de hora y parecía que se llamaban al mundo por delante y han pasado al olvido. Así que en ese sentido la valoración histórica no es la misma, ¿no? Pero me quedo con una cosa que dijo Quevedo, que es cómo se recibe la noticia y cómo se difunde la noticia. A tu padre le tuvieron que inventar, sin autorización de él, que le habían robado el bandoneón para que las radios dijeran, le robaron el bandoneón a Rovira. Y es una anécdota. Y hablaran de Rovira. Entonces era más noticia decir que le habían robado el bandoneón que la propia música. que pasar la música. Eso Es que yo insisto con lo de Mandrini, no sé, perdónenme, pero estoy con esto. La poltronada comodidad de lo establecido, ¿no? Es decir, esto implica un riesgo. Es decir, alguien que asume un riesgo y del otro lado uno se encuentra con comodidad del oyente para consumir la música fácil, la comodidad de los difusores, porque difundir a Rovira no es una tarea... Es todo un tema. Es todo un tema, es todo un tema. Y eso que uno tiene una oreja un poco más ya entrenada, creo que todos los que estamos sentados acá estamos predispuestos no a escuchar a Rovira, a escuchar a jazz y cualquier tipo de música. Pero en los medios gráficos proponer una nota sobre Rovira no es sencillo, no es sencillo. Si nosotros nos encontramos, cuando recién arrancamos, nos encontramos con que las editoriales están en manos de extranjeros, y fuimos a hablar con todas y todo el mundo nos decía lo mismo, no, Rovira hay que trabajarlo mucho, es muy difícil. Hasta que llegamos a la universidad, que ahí se dio una situación que yo ya conté, que yo llegué por datos biográficos y terminamos grabando esto. Pero las empresas que tienen el material de Rovira o que tienen las partituras de Rovira, no les interesó en absoluto. Eso es una experiencia de ahora, Sí, los últimos 3 años. Cuando recién arrancamos yendo a las editoriales que tenían las obras de Rovira. Entonces es hora ya de generar, por lo menos hemos intentado generar un pequeño circuito, ¿no? Por lo menos a través del programa. ¿Sabes lo que nos sorprende? Porque un día hablando nos dimos cuenta. Rovira eligió empresas de industria nacional para su obra. Y nosotros llegamos estamos haciendo lo mismo, casi sin darnos cuenta. Empresas que ya no siguen siendo de industria nacional. Sí, claro. Las mismas que eligió Rovira. Sí, pero algunas... Bueno, lo que pasa es que acervos de pequeños sellos, eso también está pasando en Brasil. Pequeños sellos que fueron, digamos, el sello Forma, el sello Elenco, que fueron sellos que dieron impulso a la bossa nova, por ejemplo, fueron absorbidos por los grandes, los que se llaman los majors, ¿no? El momento en el que Rovira graba más discos, que es justamente este periodo que estamos viendo, que corresponde con esta grabación, un poco antes también, es un momento donde se empieza a probar la producción independiente también, ¿no? Rovira yo lo asocio mucho a eso, a principios de los 60, cuando aparecen los sellos, como el caso de Trova, por ejemplo, un poco más tarde Redondel. Es decir, hubo un intento que después se abortó ese intento. Cabal. Ahora está volviendo. Fíjate que la primera edición importante que se hizo a lo de Rovira fue la que hizo Aqua Records. Fueron Sónico y que no paren, ¿no? Aqua Records y tantos otros, no estamos pasando el chivo, estamos simplemente mencionándolos, de algún modo corresponden a lo que fueron los 60 esos otros sellos, ¿no? Así que también por ese lado me parece que la obra de Rovira no encontró posibilidades de continuación a través de la discografía, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar mañana, pasado? Mañana se hace el lanzamiento oficial en la Universidad Nacional del Litoral a las 20 horas en el Paraninfo de la universidad. O sea que el lanzamiento en Buenos Aires fue el 7 de julio en la legislatura y ahora mañana se hace en Santa Fe. ¿Y qué es lo que va a suceder, Beatriz? Lo que va a suceder exactamente no lo sé, pero van a tocar 2 grupos de acá de Buenos Aires que llevamos nosotros, que son los únicos 2 grupos que están tocando a Rovira íntegramente, que son el trío Cuesta Arriba y el trío Tango en Tres. ¿Sabes quiénes son los integrantes? Sí, Tango en Tres, el que toca la guitarra eléctrica es Julián Graciano, que además sabe muchísimo de Rovira, muchísimo. Yo conversé con él el otro día. Está en la Academia del Tango, tiene la cátedra de tango erudito y de guitarra y sabe muchísimo. Y ha hecho análisis musical de las obras de Rovira con una perfección total. Y el otro grupo que se Cuesta Arriba es también el bandoneonista, en ese caso es Pablo Yanis, que casualmente Pablo Yanis es el nieto de Luis Lucci. Amigo de Rovira. O sea, pero yo me quedé sorprendido y esto ni siquiera lo hablé con Raúl, pero cuando yo el otro día estabas vos en casa, Beatriz, y yo hablé con Graciano,
Me dice, sí, yo creo que la guagua, yo la sí. conozco. ¿Usted pasó a Rovira en el año...? Digo, sí. Porque yo entré a Rovira por escucharlo a usted. Sí. Increíble, esto fue así. Yo sentí una emoción tan grande. Él nunca nos llamó por Hace teléfono. 14 años. Y Beatriz me dio un material ahora de los valses, unos valses para Mabel, Sí, ¿no? Rovira hizo en la última etapa que estudiaba guitarra, compuso 5 valses para Mabel que nunca grabó, y Mabel Rodríguez le dio las partituras a, Y él a Julián, y él las grabó. Es una maravilla, un realmente. solo de guitarra hermosísimo. Hermosísimo, pero quiero decir, en la medida en que empecemos a generar repito, un circuito, creo que la música de Rovira va a adquirir la entidad que merece. Nos quedan menos de un minuto. En la época de que hacían los conciertos en la facultad, había otros músicos como Caraciolo, gran músico, que también nadie lo tiene presente. Que está en el disco del Círculo de Amigos del Buen Tango, claro. Ese es un disco que es realmente muy valioso. Muy valioso, sumamente valioso. Tampoco ha trascendido al gran público la música de alguien que influyó en más de una generación de músicos de jazz, con su propio método de enseñanza de armonía, que fue Rodolfo Roví, que fue... Al churrón. También un músico también, Raúl, yo les quiero primero agradecer a Beatriz y a Roberto que gracias a vos, porque este ciclo es realmente maravilloso. Quedó corto, necesitaríamos varios más. No, muchísimas gracias, Roberto. No, gracias a vos por esos 4 días. Mi viejo, si estuviese acá, estaría muy feliz. Gracias, Ricardo Bellini, una vez más. Seguimos en contacto. Seguimos. Y Sergio, que ha venido desde la ciudad de La Plata, una vez más acá a La Guagua. Quiero agradecer. Raúl Quevedo está permanentemente. Estamos en contacto y bueno, para mí ha sido un placer tener estos 4 programas dedicados a un músico que yo admiro muchísimo. Gracias, nos reencontramos mañana a las 8 de la noche, hora de Buenos Aires. Hasta mañana.